buenos días. Espero que estén teniendo una hermosa mañana. Mauri, ¿cómo estás vos? Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos una vez más al único programa de ecología de la televisión argentina, 9ª temporada, Ecoparque. Contentos. Un programa nuevo. Un programa nuevo. Algo que sí, no dijimos el programa anterior, es que venimos de un veranito convulsionado, movido, picante políticamente, económicamente, ambientalmente. También, de todo un poquito, y se discutió mucho en materia político-ambiental. Y hoy teníamos ganas de abordar un poquito la ley de tierras. Importantísima ley. Importantísima, contar de qué se trata, por qué es importante, por qué estaba, qué se puede perder si efectivamente no la tenemos más. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso y una entrevista que tenemos después, pero no voy a adelantar porque hay que esperar. No spoilees que ya llega. Hay que esperar. También vamos a hablar mucho sobre plásticos hoy, ¿no? Porque cada vez aparecen más noticias de los microplásticos, pequeñas partículas de plásticos que están en todos lados. En todos lados. Aparte se habla de nanoplásticos ya. Ya es que son un tamaño ya que no se puede ni ver, pero que está copando el aire, que está copando el agua, las plantas que comemos, lo que nos alimentamos. Organismos. Y así es. Los peces. Entonces queríamos preguntarnos un poco, ¿es posible encontrar este tipo de microplásticos? ¿En dónde? ¿Dónde más lo podemos encontrar? ¿Lo digo o no lo digo? Y veámoslo mejor, Veámoslo, ¿no? Dale. ¿Es posible que los microplásticos hayan llegado a las nubes? Ya se encontraron partículas de plástico de menos de 5 milímetros, aproximadamente el tamaño de una semilla de sésamo, en los más recónditos ecosistemas de la Tierra, desde las profundidades de los océanos hasta el hielo de la Antártida, incluso en nuestros propios pulmones y sangre. Ahora una nueva investigación los detectó en una ubicación alarmante: las nubes sobre 2 montañas japonesas. En el monte más grande del país insular, el Fuji y el monte Oyama, hallaron varios tipos de polímeros y caucho, hasta 14 trozos de plástico por litro de agua. El estudio fue realizado a través del análisis de muestras de agua de nubes tomadas en las cimas. Este hallazgo en las nubes no solo es antinatural, sino también preocupante por su impacto en el clima. Los microplásticos en el aire se degradan mucho más rápido en la atmósfera superior que en la Tierra debido a la fuerte radiación ultravioleta. Esta libera gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global. Desde su creación en el siglo XX, los plásticos fueron diseñados para perdurar. Resultaron atractivos por ser altamente maleables, duros y termorresistentes, de fácil fabricación y bajo costo de producción. Pero una vez que se descomponen en pedazos más pequeños, su efecto se torna grave. Las partículas transportadas por el aire pueden dar la vuelta al mundo en cuestión de días y caer del cielo como lluvia. Lejos de disminuir, la producción de plástico continúa aumentando dramáticamente. En 2020 se fabricaron 367 millones de toneladas métricas de plásticos, cantidad que se estima se triplicará para 2050. Un futuro sin plásticos parece a esta altura una utopía. Por eso necesitamos legislaciones audaces, como tratados mundiales, leyes estatales y continuar las investigaciones para lograr materiales más seguros. Ahora sí, tu parte. Vos podés marcar la diferencia si cambiás algunos hábitos. Desde Ambiente y Medio te alentamos. Desplastificate. Es posible. En un contexto donde la producción mundial de plásticos se incrementa de manera exponencial, donde se sigue intentando llegar a un acuerdo internacional a través de un tratado de plásticos para generar compromisos vinculantes para disminuir la contaminación plástica, siguen apareciendo noticias de diversos estudios donde científicos encuentran microplásticos o nanopartículas, es decir, partículas aún más pequeñas de plásticos en las bebidas y alimentos que ingerimos e incluso dentro de nuestro cuerpo humano. Científicos de los Países Bajos y del Reino Unido anunciaron que encontraron pequeñas partículas de plásticos en humanos en 2 lugares donde no se habían visto antes.
en el interior de los pulmones y en la sangre de donantes. Otro estudio documentó la presencia de microplásticos en la placenta durante embarazos. Y este año, en un estudio publicado en una revista científica, registraron la presencia de nanopartículas de plásticos en el agua embotellada. Sí, esas que compramos en el supermercado. Es que los plásticos se descomponen en partículas tan pequeñas que pueden desplazarse muy fácilmente e incluso en el aire, razón por la cual muchos científicos ya lo consideran un nuevo contaminante atmosférico. Aún no se ha logrado determinar a ciencia cierta cuál es el daño o el impacto que estas micropartículas pueden tener sobre nuestra salud. Los plásticos combinan productos químicos con aditivos para lograr su flexibilidad y resistencia, y estos pueden ser tóxicos. No hacen falta muchas más pruebas para tener en claro que el plástico está copando cada rincón del planeta y de los organismos que vivimos en él. Por eso queremos dejarles algunos tips para disminuir su consumo y limitar la contaminación por plásticos. Salí siempre con tu botella reutilizable, así no necesitas comprar agua embotellada. Al hacer las compras, lleva siempre tu bolsa de tela y recordá que también podés llevar tuppers o frascos a las dietéticas y así evitar un montón de bolsitas de plástico pequeñas. Elegí bebidas en envases retornables. Podés dejar un juego de tupper, vasos, platos y cubiertos en la oficina y de esa manera evitar todos los descartables asociados a los almuerzos. Existen muchas otras maneras de reducir nuestro consumo y colaborar en la disminución de la contaminación plástica. Estas son solo algunas para empezar. ¿Y vos? ¿Cuántas estás implementando? ¿Te animás a sumar alguna más? Esto es pasito a pasito, pero todos juntos tirando para el mismo lado. No te vayas, que todavía tenemos un rato más de Ambiente y Medio. Sustentabilidad y sostenibilidad son palabras que escuchamos miles de veces y aunque sabemos que son distintas, las seguimos usando como sinónimos. Conocer a qué se refiere cada una nos ayuda a comprender qué está diciendo el mundo sobre nuestra forma de vida y el ambiente. Allá vamos. Sustentabilidad. Es usar los recursos naturales de forma que una vez extraídos, el ambiente tenga la capacidad de regenerarse. La clave está en el consumo sin deterioro. Sostenibilidad. Es pensar el desarrollo de la vida social en su totalidad sin comprometer a las generaciones futuras. La idea que se destaca es la de desarrollo hoy y mañana. Pareciera que estas palabras solo nos hacen pensar en lo que viene, pero un aquí y ahora consciente, basado en acciones de cuidado y conservación, nos puede liberar de las presiones de un futuro apocalíptico. ¡Qué veranito que tuvimos, eh! Se han discutido demasiadas cosas, algunas más importantes que otras, y si de relevancia hablamos, hay una ley que pretende, y lo cumple, defender nuestra soberanía. ¿Por qué es importante la ley de tierras? Luego de su triunfo en las elecciones primarias del 14 de agosto del 2011, Cristina Fernández brindó una conferencia de prensa en donde pidió expresamente por la aprobación de la ley de tierras, proyecto que había presentado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el entonces pasado 1 de marzo. La ley fue aprobada ese mismo 2011 por el Congreso con amplia mayoría, contando con un fuerte apoyo de casi toda la oposición. ¿Cuál era el objetivo de la ley? La legislación buscaba garantizar la protección del dominio nacional de tierras rurales para la preservación de recursos no renovables. Con ese objetivo se fijó que no podía haber más de un 15% de tierras rurales en manos extranjeras, ya sea personas físicas o jurídicas. De ese mismo porcentaje, un titular extranjero no podía poseer más de un 30%.
Y tampoco podían tener más de 1000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor valor productivo, además de que debían inscribirse en un registro oficial. El núcleo de la ley es la prohibición de venta a capitales extranjeros de tierras rurales que se encuentren en zonas de frontera y que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y permanentes tales como arroyos, ríos, mar, acuíferos, lagunas, humedales, esteros, etc. ¿Qué pasaba antes? En la década del 90, decenio loco y cruel para nuestro país, Argentina sufrió un proceso de extranjerización con la venta de grandes porciones de territorio y de sus recursos naturales. Proceso que generó la concentración de 900.000 hectáreas en la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en manos de la familia italiana Benetton. El mayor terrateniente de la República Argentina es un grupo textil extranjero. Y cómo olvidarse, por ejemplo, del magnate amigo británico Joe Lewis, que de amigo tiene muy poco, y que se apropió a mediados de los 90 de 14.000 hectáreas del lago Escondido, prohibiendo su libre acceso, algo que hoy se sigue manteniendo, y por lo que año a año organizaciones se movilizan para que esto se revierta. Entre paréntesis, Hayden Lake se llama la firma de Joe Lewis. ¿Será en honor al lago Escondido o porque esconde el lago? El ambientalismo insiste en que debe darse la batalla judicial, sugiriendo incluso que cada provincia desarrolle leyes locales para defender a sus territorios. Julián Monques lo define muy bien, con mucha firmeza, en una nota gráfica. La extranjerización implica la sensación de tener la riqueza entre las manos y ver cómo se nos esfuma. ¿Qué debe hacer el ambientalismo o cómo puede aportar en este proceso que va claramente en contra del bien común? Bueno, para mí la ley de tierras es fundamental en el sentido de que la tierra también contiene todos los bienes comunes de nuestro territorio. Entonces, tener una ley que proteja la apropiación y la concentración de esas tierras en manos de intereses extranjeros me parece fundamental. Porque en este nuevo mundo en el que nos atraviesa un proceso de cambio climático, todos los bienes van a tender a escasear. Entonces cada vez va a ser más difícil conseguir el agua, cada vez va a ser más difícil producir alimentos, ni hablar de la energía. Y en ese contexto, Latinoamérica tiene un rol fundamental. Concentramos casi la mitad de los minerales esenciales del mundo, el 70% del litio, 60% de las reservas de agua, los bosques. Entonces me parece que en este nuevo mundo Latinoamérica tiene un lugar esencial y me parece importante que los diferentes estados nacionales puedan proteger sus bienes justamente para poder proveerlos al mundo, pero con la defensa de los intereses soberanos de esas naciones. Lo que va a pasar es la exacerbación de algo que ya viene sucediendo, que es la apropiación de ciertos territorios, de lagos, por ejemplo, que se cercan y están en manos de personas que viven afuera del país y que tienen esos lugares por las reservas de agua, de bosques y demás. Entonces, lo que se hace es liberar, porque hoy la ley de tierras lo que hace es establecer un límite para la cual esas personas pueden acceder a esos territorios. Entonces, si borramos ese límite, lo que va a hacer es que se va a exacerbar ese proceso hasta lo que quieran, digamos, ¿no? Y así como digo eso, también creo que hay que complementar una discusión que también hace a los intereses nacionales, que es que también discutir la concentración de tierras en manos de las personas que viven acá también, ¿no? Porque lo que vemos es que sobre todo en la Patagonia hay grandes extensiones en manos de muy pocas personas que se dio en el proceso de fundación justamente del Estado Nacional, del avance de rocas sobre esos territorios y que al día de hoy no discutimos eso. Así como no discutimos que tenemos el suelo más productivo del mundo en la pampa húmeda que está en manos de muy pocas personas, que viene de esa época y que justamente son esos intereses que siguen al día de hoy que hace que no podamos rediscutir la renta de la tierra, la propiedad de la tierra para que le sirva al conjunto del país para la producción de alimentos y no para la producción de granos que se exportan y que les sirven a 10.000 familias. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, hay 14,8 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras, lo que significa más de un 5% del territorio nacional.
En más de 30 distritos se supera el 15% fijado por la ley y en Bariloche, por ejemplo, se excede hasta el 21%. El ranking de extranjerización lo encabeza Estados Unidos, con más de 2,8 millones de hectáreas, seguido de Italia, España, Suiza y Chile. Para mí lo más importante que puede traer el ambientalismo es aquella consigna que hace referencia a que la justicia ambiental es justicia social y poder discutir las desigualdades en ese acceso a los bienes comunes. Yo creo que no vamos a un escenario del cambio climático que vemos en las películas, en Netflix y demás, donde va a estallar el mundo, sino que vamos hacia un mundo más hostil, más dificultoso para la vida de la gente y por lo tanto más injusto. Entonces me parece que lo que tiene el ambientalismo para decir es que todos los problemas ambientales profundizan esas desigualdades sociales. Y me parece que este es uno más de esos casos. Poder discutir la concentración de la tierra, tanto en manos de gente de acá como en manos extranjeras, me parece que es un rol esencial del ambientalismo, porque a partir de discutir la concentración de la tierra, también podemos discutir la concentración de los bienes, que en definitiva son los que hacen a nuestra esencia. Digamos, cuando hablamos de concentración de bienes, estamos hablando de concentración del agua potable, concentración del suelo que permite producir alimentos. Estamos discutiendo que es la concentración que permite mercantilizar cosas que hacen a nuestra vida diaria. Entonces, me parece que lo que tiene que discutir el ambientalismo es el carácter inhumano de ciertos aspectos de este modelo que concentra elementos que son esenciales para la vida, les pone un precio y quien no accede, bueno, se tendrá que morir. Entonces, me parece que construir un ambientalismo con un carácter humanista me parece fundamental y a la par de esa construcción poder discutir que esa apropiación de la tierra tenga un carácter injusto, inmoral y que a partir de eso podamos redistribuir y democratizar el acceso a los bienes que son esenciales para nuestra vida. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Y como veníamos hablando de plásticos... Te quedan muy lindos, ¿eh? Ay, gracias. Te quedan muy lindos, fachera, con onda, canchera. Bueno, parte de esto es importante, ¿no? Empezar a usar productos hechos con conciencia, con una intención detrás. Y qué mejor para cambiar la visión del planeta que unos anteojos, ¿no? Empezar a recuperar este plástico, como en el caso de Quelia, que recupera plástico de los océanos para transformarlos en un producto de uso cotidiano. Así que vamos a estar charlando y que nos cuenten un poco más por qué se metieron en este tema. Impresionante. Artículo de primera necesidad, los anteojos de sol. Primerísima. Yo los uso todos los días para leer, los de lectura, para salir a la calle, los de sol. Clave. Bien ahí. Bueno, me alegro. Te quedan muy lindos. Muchas gracias. Veníamos hablando del verano convulsionado, que se perdieron muchas cosas lamentablemente en materia ambiental, pero hubo una estrella que estuvo ahí al frente de la batalla, defendiendo los intereses nacionales en materia ambiental. Hace años ahí al frente de Hace batalla. años, es verdad, pero bueno, cobró mucha relevancia este verano. Estoy hablando de Quique Viale, Enrique Viale, abogado ambiental, con quien hoy tenemos una linda charla. Es impresionante la cantidad de información que tiene Quique y la manera de transmitirla, así que no se pierdan esa nota porque es fantástica. Todo ciudadano tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Qué gustazo nos damos hoy en Ambiente y Medio. Quique, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Un gusto, enorme. Recién mencionaba a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, perdón. ¿Qué tan lejos estamos
de esa profecía? Bueno, recordemos, la Constitución recién incorpora este derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano con la reforma constitucional del año 94. Que uno podría decir, bueno, pasaron 30 años, es un montón de tiempo, pero en términos legales no es tanto, ¿no? Porque a partir de ahí se tuvo que empezar a desplegar toda la legislación. Las leyes de presupuestos mínimos, por ejemplo, ¿no? Que también están en ese artículo 41, que empezaron tímidamente y recién, ya entrado el siglo XXI, logramos sancionar grandes leyes de presupuestos mínimos. Al principio la Ley General del Ambiente, después la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, grandes hitos socioambientales de nuestro país. Pero estamos lejos de que Argentina garantice a sus habitantes el derecho a un ambiente sano. Y esto está muy relacionado por un modelo de mal desarrollo, decimos nosotros, un modelo extractivista que se lleva adelante en Argentina a todo vapor, ¿no? Y sin mirar y sin las consecuencias. Venimos de rumbos políticos cambiantes de manera permanente, no solo en las últimas elecciones, sino antes también y antes también. ¿Qué le sucede o qué le provoca esto a actividades muy sensibles en materia ambiental como el fracking, la megaminería, la explotación inmobiliaria en humedales? Bueno, nosotros hablamos, y lo hemos escrito en libros ahí con Maristela Svampa, del consenso de los commodities o el consenso extractivista, si se quiere, ¿no? Que trasvasa cualquier ideología, es decir, toda la clase política, sea de izquierda o de derecha, coincide en que Argentina tiene que ser exportadora de naturaleza. Después, por supuesto, hay enorme diferencia de cómo se distribuye la renta, en derechos sociales, civiles, eso hay enorme diferencia. No digo que es todo lo mismo, ¿no? Pero sí, nadie se anima a discutir, o por lo menos una gran franja de la clase política no se anima a discutir ese destino que nos impusieron colonialmente, ¿no? De ser proveedor de soja, de ser proveedor de minerales, de ser proveedor de petróleo y a través de la técnica del fracking. Entonces, van cambiando los gobiernos, pero el modelo extractivista sigue igual. Obviamente que hay enormes diferencias cuando hay gobiernos progresistas, donde hay una base de escucha, o por lo menos una base para poder dialogar, o en términos democráticos confrontar incluso al modelo extractivista, que es lo que está pasando actualmente, que es un modelo que está pensado para reprimir a cualquiera que se oponga, ¿no? Tener un aparato represivo, sin escucha, y mucho más un gobierno como el actual, que es negacionista del cambio climático, negacionista de la cuestión ecológica en realidad. No es solo el cambio climático, ¿no? El cambio climático es solo una parte, pero niegan, e incluso confrontan fuertemente con el movimiento socioambiental. Recuerdo el presidente Milei en Davos, que nombró dos enemigos solamente, uno el feminismo y otro el movimiento ambiental, ¿no? Enemigos de la libertad, de todo lo que falsamente aducen, ¿no? Así que es difícil. América Latina tiene el gran desafío de confrontar con el modelo extractivista si quiere verdaderamente luchar por la justicia social, ¿no? Si quiere hacer una sociedad más justa, más igualitaria, hay que repensar ese modelo que nos imponen colonialmente hace 5 siglos y con mucha fuerza con el neoextractivismo en las últimas décadas, ¿no? El presidente Javier Milei, tanto en su hacer como en su decir, tiene inclinaciones muy parecidas a lo que fue la década del 90. Quería preguntarte qué significó esa década en materia jurídico-ambiental, en donde, por ejemplo, se le abrió las puertas a la soja transgénica. Bueno, es muy importante eso y nosotros por eso hicimos casi una campaña antes de las elecciones diciendo que ningún ambientalista podía votar a Milei. No porque el otro candidato tenía grandes connotaciones ambientales, ni mucho menos, pero sabíamos que con un gobierno así, como pasó en la década de los 90, los retrocesos iban a ser enormes. Y ojo que los retrocesos, la pérdida de leyes, de conquistas sociales, de bienes, incluso de instituciones ambientales, después se tarda décadas en volver. No es de un día para otro, no es que recuperás fácilmente. Hay un montón de modificaciones que se hicieron en la década de los 90, que están relacionadas con lo ambiental, que todavía persisten en la actualidad. Y a pesar de que pasaron gobiernos progresistas, todavía no la cambiaron. Un ejemplo muy concreto es la legislación minera. Toda la legislación minera de saqueo y entrega es de la década de los 90. Fíjense que este gobierno neoliberal, o
súper liberal, libertario, anarco-libertario, en las dos superleyes que hizo, en el DNU y en la ley ómnibus, casi no mete legislación minera. Y uno dice, ¿por qué? ¿No le interesa? No, porque ya está, porque ya existe. Es la de la década de los 90. Si no hay mucho más para liberalizar. Lo mismo podemos hablar de los trenes, los ferrocarriles, ¿no? Todo el retroceso que hizo en la década de los 90 no lo pudimos recuperar ni con grandes inversiones, ni de... Es decir, ojo con eso, instituciones que se pierden y que no vuelven. Y lo que pasaba con el proyecto de ley ómnibus, lo que pasa con el proyecto de ley ómnibus, de destrozar dos leyes fundamentales, como son la ley de bosque, la ley de protección del bosque y la ley de glaciares. Si llegan a lograr eso, si se llega a lograr eso, estamos en graves problemas, porque no lo vamos a recuperar prontamente. Y una vez que un bosque fue desmontado, no lo pegás con plasticola después, ¿eh? No tiene recuperación, o un glaciar se destruye, no lo volvés a pegar. Así que es un momento donde el movimiento ambiental tiene que estar, como se dice vulgarmente, en alerta y movilización permanente, ¿no? Porque vienen por eso, es un gobierno primarizador de economía, que potencia, ¿no? Tanto en minería, en petróleo, en soja o en agronegocio, lo peor de ese modelo. Y con poca facilidad de poder discutirle, con un aparato represor muy fuerte. En este programa hicimos un informe sobre la importancia de la ley de tierras, sobre la importancia en sí misma. Quería preguntarte un poco en esa línea, ¿qué estuvo en juego durante todo el verano en la Argentina? Bueno, para mí era fundamental. Yo todo el verano no me fui de vacaciones, o sea, yo sentía que había que estar acá luchándola, ¿no? Para nosotros fuiste la estrella del verano. No, bueno, fue un momento nada más. El Congreso es un lugar muy difícil donde pudimos, por suerte, tener una oportunidad de decir algo y decir que tenía nombre y apellido, tanto el DNU como la ley ómnibus. En un momento que es muy difícil, ¿no? Que nadie quiere que... Parece los comienzos de una pelea de boxeo, ¿no? Que se están estudiando y nadie se anima. Y nosotros veíamos que el embate era enorme. Era una desesperación, la verdad que fue una desesperación. Fue algo que salió muy espontáneo porque era muy desesperante. Estar en esa sala ese día, la gente estaba... Los diputados estaban mirando su celular, era más, o sea, daba más bronca, ¿no? Era una fábrica de hacer chorizo, porque era tanto lo que modificaba que yo hablé después de un farmacéutico que estaba perjudicado por la ley ómnibus y después hablaban jubilados que estaban perjudicados. O sea, entonces era una mezcla y dice, acá hay que decir algo fuerte. Y porque iban, o sea, y la ley, el DNU ya destrozó, porque derogó la ley de tierra, es decir, permite, es el combo de la destrucción, DNU, ley ómnibus, ¿no? Por un lado dejo que los capitales extranjeros compren lo que quieran y por el otro te liberalizo millones de hectáreas de bosque para que lo destruya y en la cordillera los glaciares también para que lo destruya. Entonces ese combo es de destrucción. Si no ponemos, no tiene marcha atrás. O sea, eso es lo que quiero subrayar. Ya no es una cuestión de un proyecto, dos. Son cosas que luego no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás, no tienes vuelta. Y esa es la desesperación que teníamos. Te hago la última, que en realidad son dos, pero la junto en una. Escribiste, antes dijiste con Maristela, el colapso ecológico ya llegó. Preguntarte, frente a todo este escenario incierto y preocupante y hasta apocalíptico muchas veces, ¿cuál es la ventana que nos queda? ¿Qué es lo que deberíamos ir haciendo? ¿Por dónde se puede aportar? En lo ambiental y sobre todo en la justicia ambiental, ¿está la respuesta? Mirá, estamos en una época de colapso, de mini colapso si se quiere. Es decir, el colapso ecológico ya llegó, se llama nuestro libro, y uno puede decir, no, bueno, pero porque claro, uno espera la versión hollywoodesca del colapso, ¿no? De un día para el día después de mañana, esas películas que es de un día para otro. Sí. Y en realidad lo que está pasando, y eso escribimos también con Maristela, son mini colapsos parciales, pero que se van repitiendo y cada vez más, ¿no? Bahía Blanca, hace unas semanas, Corrientes inundadas unas semanas también, la ciudad de Buenos Aires con lluvias durante una semana, las olas de calor, colapsan las ciudades como Río de Janeiro con 62 grados de sensación térmica, ¿no? El horno tiene 70 grados, empieza en 70, si estamos en un horno viviendo. Esos son mini colapsos que se van sucediendo, ¿no?
Confrontar con eso para nosotros es clave, confrontar el modelo extractivista, primero. En América Latina no tengo dudas de eso. O sea, el movimiento ambiental no puede no confrontar el modelo extractivista. Porque hay como un ambientalismo, hay veces más superficial, incluso que te dice que individualmente vos podés solucionarlo, que está bien que vos tengas conductas coherentes individuales, pero no es suficiente. Y tampoco dejar todo en manos del cambio climático global y no cuestionar el modelo minero, el modelo sojero, el modelo del petróleo. Y hay una salida, ¿no? Nosotros estamos hace tiempo con un montón de referentes de América Latina proponiendo lo que llama un pacto ecosocial, el pacto ecosocial del sur.com, lo pueden buscar. Con referentes de todos lados donde proponemos un estado ecosocial, por ejemplo, que supere el estado de bienestar. Un estado que incorpore la variable ambiental y que junte justicia social con justicia ecológica. Porque nos damos cuenta, ¿no? En las inundaciones de Corrientes hubo pobres que se quedaron sin nada. Con lo poco que tenían ya no lo tienen más. Eso es muy posible, pero estamos en un momento, no somos ingenuos, justamente donde tenemos que disputar, donde nos dicen que el Estado no sirve para nada, un Estado que está ajustando, etc. La solución a esto es más Estado y no menos como nos proponen ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Quique. Gracias Un placer. a vos. Y nosotros seguimos, como siempre, con más Ambiente y Medio. ¿Estamos? Sí, estamos. No, hay demasiado sol, no veo nada. ¿Me pasas los anteojos, por favor? Ay, gracias. Ahora sí, mucho mejor. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste de qué están hechos tus anteojos? ¿Qué impacto tuvo su producción y qué hacer con ellos una vez que se te rompan? Estas son solo algunas preguntas claves que tenemos que hacernos si queremos tener un consumo responsable. Es que hay productos que vamos a seguir necesitando y por eso queremos encontrarle la alternativa sostenible. Si hablamos de lentes, anteojos o gafas, como prefieran llamarlos, además de protegernos de los rayos del sol y aportarnos mucho estilo, son una herramienta fundamental para la visión de muchísimas personas y por tanto se trata de un producto esencial. Un producto que además suele estar en su mayoría fabricado con plástico virgen. Martín tuvo una visión de cambio y así fue como fundó Aqualia. Bueno, Aqualia nace un poco idea mía. Yo venía de laburar en lo que es el ámbito privado y me encontraba como falto de propósito. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que en realidad quería emprender algo y que tenía que ser eso, ¿no? Con propósito, tenía que ir un poquito más allá de lo económico. Y empecé a pensar por ahí ver qué podía hacer yo para atacar algún problema, ¿viste? Que tengamos como raza humana, digamos, ¿no? Y bueno, empecé a investigar, la verdad que de educación ambiental yo no sabía nada. Esto era año 2016, como que recién estaba arrancando todo. Y bueno, empecé a ver que por ahí la contaminación plástica es una de las grandes problemáticas que tenemos. Y dije, ok, quiero atacar esto. Intenté educarme como podía y descubro en internet un proyecto muy lindo que se llama Precious Plastic, que bueno, el dueño, el fundador del movimiento, diseña 4 máquinas caseras de reciclaje de plástico, sube los planos a internet para que cualquiera en cualquier parte del mundo pudiera descargar estos planos y fabricar sus máquinas y así combatir la contaminación plástica. Me pareció fascinante. El primer paso de Aqualia fue que esas máquinas anduvieron porque compré más los motores, quemé cientos de disyuntores, tuvimos que cambiar la electricidad de casa de monofásica a trifásica, un lío. Pero bueno, anduvieron y yo lo que hacía era triturar tapitas de gaseosa, potes de yogur, de shampoo y bueno, con ese plástico triturado iba a la inyectora, que era la segunda máquina, y hacía en ese momento productos muy básicos como eran o posavasos o caballitos de ajedrez. Pero bueno, yo lo que quería era entender cómo se reciclaba plástico. Y ahí empecé a pensar seriamente como, bueno, buscar una idea, un negocio, pero que fuera más que solo hacer dinero, ¿no? Tenía que ver con este concepto de circularidad que en ese momento no se conocía mucho o estaba recién arrancando. Y bueno, empecé a pensar un producto, a ver qué producto me podía permitir a mí contar una historia que fuera lo suficientemente inspiradora como para que la gente repensara un poco la relación que tenemos con el ambiente, con el plástico, con la basura. Me pareció que anteojos, porque bueno, van a nuestra cara, es un poco cómo nos presentamos al mundo, el cristal por el cual vemos el mundo. Me pareció súper poderoso ese concepto. Y bueno, dije, ok, quiero hacer anteojos con plástico reciclado. Y ahí empieza como la segunda parte de la historia de Aqualia, que fue, ya aprendí a reciclar plástico, ¿cómo se hace un anteojo? Que era súper difícil.
Y bueno, me choqué todas las paredes que había dando vuelta, me las choqué todas. Por suerte, cada vez aparecen más emprendimientos que buscan tener un impacto positivo en el ambiente al recuperar materiales descartados y convertirlos en productos de uso cotidiano, y que también buscan tener un impacto positivo en la sociedad. Estos emprendimientos que llamamos de triple impacto, por tener un impacto ambiental, social y económico. Todo lo que es la materia prima, nosotros hoy en día nos estamos enfocando en lo que es el plástico marítimo, digamos. Son redes y cajones de pesca que, bueno, debido obviamente a la actividad pesquera o a la mala praxis de la actividad pesquera, muchos de estos residuos quedan en el mar y sobre todo en un punto de nuestro país que es muy importante, que es en la Patagonia, la zona de Puerto Madryn, Puerto Pirámides. Es una zona que es declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y este residuo viene a las costas y también está en el mar. Y bueno, son toneladas de redes, toneladas de cajones que bueno, hay videos que son impresionantes la cantidad de basura que viene a las costas. Nosotros a través de diferentes vinculaciones que hacemos, porque así nos gusta trabajar, vinculamos por ejemplo con Proyecto Sub, una ONG local en Puerto Madryn, también con Banco de Plástico, que bueno, nos da una mano para reciclar todo eso porque son grandes volúmenes. Triangulamos un poco y bueno, nos hacemos de ese material, vamos a la búsqueda con diferentes embarcaciones. Generalmente hay que ir a buscarlas al mar, la verdad que es una logística importante. Pero bueno, de esa forma colaborativa nosotros nos podemos hacer de esa materia prima, de ese plástico reciclado y bueno, utilizarla para hacer nuestros anteojos. Y en 2024 lo que pudimos incorporar un nuevo material, que estamos muy contentos, es un acetato hecho a base a plantas. El acetato en la industria está considerado como un producto de alta calidad, pero bueno, en su proceso productivo tenía mucho aditivo químico. La industria fue avanzando y fue virando, por suerte, a la sustentabilidad y hoy se encuentra disponible este material que bueno, es un acetato que resulta en X cantidad de tiempo y bajo ciertas condiciones biodegradable 100%. Y bueno, estamos muy contentos de incorporarlo porque también nos da otra forma, nos habilita a otra manera de producir y bueno, también tener diferentes modelos y ampliar un poco el abanico de productos. Algo muy lindo que también hacemos con Qualia a partir del 2021, formamos nuestro propio programa de impacto positivo, que bueno, ahí encapsulamos un poco acciones tanto en lo ambiental como en lo social. En lo ambiental, bueno, desde ya toda la materia prima que utilizamos, que es plástico reciclado, reciclamos ya más de 20.000 kilos y también lo que hacemos es medir toda nuestra huella de carbono y la compensamos a través de la plantación de árboles. En la parte social, que por ahí es lo que más me gusta, lo que intentamos hacer es acercar el acceso a la salud visual a personas que de otra forma no podrían. Y bueno, esto incluye juntar un grupo de médicos oftalmólogos, viajar a diferentes zonas rurales o de bajos recursos de nuestro país y bueno, hacer todo lo que es el screening visual, la atención visual a esas personas y después de todas esas personas, los que necesitaron anteojos se los podemos entregar. Y bueno, eso arrancamos 2021 y al día llevamos más de 700 consultas hechas y entregamos casi 500 anteojos, que bueno, para nosotros nada, es algo muy lindo, es una experiencia muy transformadora y que esperamos que en los próximos años podamos multiplicar mucho. Nuestro objetivo siempre es multiplicar el impacto, con visión de cambio llegar a más puntos del país. Estos años hicimos Chaco, nos gustó mucho trabajar ahí, esperamos seguir trabajando, pero también queremos apuntar a otros puntos del país, así que en eso estamos. Así que ya saben, si justo necesitan unos lentes nuevos, pueden entrar a las redes o a la página web de Qualia Eyewear y buscar ahí que tienen un montón de opciones, formas y colores como los que tengo yo. Y todavía no se vayan, que queda un rato más de Ambiente y Medio.
De todos los tiempos y de todas las latitudes, señoras y señores, volvió la entrañable sección de referentes ambientales, biografías de personalidades destacadas de nuestra historia ambiental, hoy con una tetralogía, porque en el barrio de Palermo son paralelas las calles Darwin, Humboldt, Fitzroy y Bonpland. Por lo pronto, hoy hablamos de él. El 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury, Inglaterra, nacía lo que se conoce como un verdadero prócer naturalista, el señor Charles Robert Darwin. Su padre y su abuelo eran médicos, tradición que intentó continuar sin éxito, y cuenta la leyenda que cuando tuvo que asistir a sus primeras 2 operaciones en persona, salió corriendo. Ya para ese momento leía y se inclinaba sobre la historia natural. Luego de eso, vira su interés hacia una formación religiosa en lo que se conoce como teología natural. Se recibe y ahí nomás empieza con las exploraciones. La primera y más emblemática, un trabajo sin paga como naturalista para el capitán Robert Fitzroy, que manejaba el HMS Beagle, un viaje de 2 años de duración que cambiaría el curso de la historia. Bueno, en realidad el itinerario era de 2 años, pero terminó durando 5. El objetivo general era medir las corrientes oceánicas y cartografiar las costas sudamericanas, mientras Darwin se bajaba a tierra firme, recopilaba ejemplares para sus estudios geológicos. En sus ratos libres escribía correspondencias que más tarde se transformarían en sus diarios de viaje, y sus notas zoológicas versaban sobre invertebrados marinos, sobre una notable colección de plancton, sobre la costa tropical brasilera, y también sobre el hallazgo de fósiles de animales mamíferos gigantes ya extintos como el Megatherium, en la costa argentina de Bahía Blanca, en Punta Alta. Este hallazgo, ocurrido el 24 de septiembre de 1832, marcó el inicio, para que el señor Carlos Roberto Darwin empezara a elaborar su teoría más célebre. Regresa a Inglaterra, continúa con experimentos con plantas y animales, y a 23 años del viaje que cambió su vida y la del mundo, publica su libro más exitoso, El origen de las especies por medio de la selección natural, en donde desarrolla la teoría de la evolución y en donde sostiene concretamente que las poblaciones evolucionan con el transcurso de las generaciones por un proceso denominado como selección natural. Este proceso tiene 6 ejes fundamentales, pero lo vamos a diseccionar en algunos menos. Entre muchas otras cosas, dice que a pesar de las fluctuaciones periódicas, las poblaciones se mantienen más o menos del mismo tamaño a lo largo del tiempo. Que los recursos como los alimentos son limitados, pero a su vez relativamente estables en el tiempo, por lo que sobreviene una lucha por la supervivencia. Que los individuos de cada especie varían considerablemente unos a otros, lo cual es normal, pero fundamentalmente que quien peor se adapte al medio, menos chances tiene de sobrevivir y de reproducirse, y que quien mejor se adapte, más chances de reproducirse, más chances de sobrevivir y más chances de dejar rasgos hereditarios, que es la clave para la selección natural. Un proceso lento, sumamente lento, imperceptible al ojo humano, pero que ha provocado que las especies hayan variado con el tiempo a lo largo de la historia del planeta Tierra. Darwin sufrió muchas enfermedades a lo largo de su vida, pero nada le impidió a seguir investigando sobre polinización de insectos, fecundación de orquídeas, conducta animal, selección sexual y conceptos que nos ha dejado como legado. A los 73 años, en Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882, vivió una banda. El tipo dejaba este mundo no sin antes pasar a la inmortalidad.
Alguien que tiene en su haber alguna que otra polémica, pero esto es un homenaje, para nosotros, un referente ambiental. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es una institución interesante porque brinda maestrías y diplomaturas relacionadas obviamente a las ciencias sociales, pero con una perspectiva ambiental, como por ejemplo la maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático, brindada por su directora Soledad Aguilar, que es quien además está dando un ciclo de podcast llamado Diálogos Climáticos, en donde en el primer capítulo hablan de las implicancias ambientales de la ley ómnibus, en el segundo sobre el concepto de litigios climáticos, que está muy bueno abordar, y en el tercero con una amiga mía, si me permito poder llamarla así, con Matilde Rusticucci, referente ambiental. Se trata de una recomendación contemporánea porque están estrenando mes a mes, así que pueden seguir conmigo los estrenos para seguir abordando las diferentes problemáticas ambientales. Y el podcast siempre es una linda herramienta para escuchar mientras vas manejando, mientras estás cocinando algo. ¿Cómo estás? Muy bien, me encantó la recomendación porque como gran consumidora de podcast ya me lo agendé para poder empezar a escucharlo con vos. ¿Qué haces escuchando un podcast? Cocino, lavo, la ducha, limpiar la casa. Son varias las actividades donde uno puede ponerse el podcast de fondo, así que ya me lo anoté, vamos a escuchar ese podcast. Bien, perfecto. ¿Y nosotros? Cerramos así un nuevo programa de Ambiente y Medio. Pueden seguirnos en nuestras redes. También el QR. El QR para empezar a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Instagram. Porque al final de todo somos Ambiente y Medio, Fundación Ambiente y Medio, y hacemos y creamos periodismo y contenido ambiental. Nos vemos la próxima.